18 minutos, una hora menos en Galápagos, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, por estar con nosotros en Radio Quito, la voz de la capital, Platinum FM, llegando con nuestra señal a distintas provincias del país, a Carchi, a Pichincha, a Tungurahua, Cotopaxi, a Azuay, también en la provincia del Guayas y naturalmente con nuestra señal a todo el Ecuador y al mundo en las plataformas y páginas web. Hemos hablado con diferentes estamentos, perspectivas empresariales de las cámaras de la producción, de comercio, de industria, dirigentes sindicales, expertos económicos, de lo que ha sucedido en los últimos días. Y vamos a hablar ahora con Rodrigo Gómez de la Torre, aprovechando también que él ha estado muy cerca en el Consejo Nacional del Trabajo, en lo que antes se llamaba con más nitidez las comisiones sectoriales del CONADIS, que están en el tema de la fijación de los salarios. Ha habido una decisión del presidente de elevar a $425 el salario básico unificado, el ingreso básico unificado, y no sabemos qué va a pasar si habrá algún tipo de alza con los otros rangos, pero que esto desde luego supone varias interpretaciones. Algunos sectores laborales dicen, bueno, estaba bien, es una oferta de campaña. Los sectores políticos también dicen, bueno, es una oferta de campaña y hay que cumplirla. Otros dicen, tiene grandes impactos en la economía. Concretamente en el sector del agro, de la producción agrícola ganadera, ¿qué supone una elevación salarial de esta naturaleza, más allá de lo que pueda o deje de hacer un trabajador con $25 más en su ingreso mensual? ¿Cómo se mira, cómo se analiza, qué datos tienen ustedes para generar la opinión que de inmediato vamos a entregar a la ciudadanía? Gracias, Rodrigo, como siempre, por la apertura y por conversar con nosotros. Muy buenos días, el país se escucha. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días a todos los radioescuchas. A ver, yo creo que es importante reconocer las dinámicas laborales en cada uno de los sectores. Hay sectores de altísimo manejo tecnológico en donde los salarios están muy por sobre el básico, porque ya realmente la capacitación de los trabajadores y colaboradores es muy alta. Y hay sectores más bien de economía de base, como es el caso de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca inclusive, en donde estamos muy cercanos al básico, y el costo de producción, o sea, dentro de los costos de producción, el tema del salario representa más o menos entre un 40 a un 60% del costo total de la producción. O sea, hay rangos tan distantes como que en algunos casos inciden un 8, 10% y en otros el 40% para el caso de la agricultura. Exactamente, la agricultura, como digo, el costo de el peso de la mano de obra fluctúa entre el 40 y el 65% del costo total de producción. Por ende, este incremento de $25, y bien acotado el tema, es una decisión política del presidente Lasso, pues sí va a tener una repercusión importante, que ya en las primeras conversaciones que estamos manteniendo y las conversaciones previas que se tenían de cuál podría ser el impacto si se subía 5, 10, 15, pues ya se jugaban algunos escenarios, siempre lo hemos hecho, era ver cómo va a sostenerse el empleo. No el tema de cómo se trasladará al consumidor final, porque al final del día se termina trasladando de alguna manera, pero cómo va a incidir en la generación de nuevas plazas de empleo, o gente que al hecho de tener mucha mano de obra contratada, está ya haciendo números de ver cuánto le cuesta esa mano de obra anualmente, cuánto le cuesta esa mano de obra en una proyección a 3 años, 4 años plazo, versus cuánto le cuesta una inversión en maquinaria para reemplazar mano de obra. Para mecanizar. Aquí hay un tema, y qué bueno que lo toque, porque más allá de la realidad de cada sector, industrial, comercial, servicios, agricultura, pesca, qué sé yo, hay un problema también objetivo. Dentro de la propia Cámara de Agricultura ustedes deben tener grandes productores. En el sector florícola, por ejemplo, hay cultivos que demandan mano de obra en estaciones
por temporalidad muy importante, en otras no tanto, y también están personas que a lo mejor tienen un pequeño hato ganadero, 8 o 10 cabezas de ganado que requieren incluso contratar, como se dice habitualmente en el campo, unas ordeñantas, ¿no es cierto? Pero todo eso cuesta, y no le cuesta lo mismo a la gran empresa lechera que tiene grandes extensiones y que puede mecanizar, y aquella persona que a lo mejor tiene que contratar dos colaboradores, dos campesinos que ayuden con la tarea para tal o cual cosa. Entonces, también me parece que es un tema que es complejo de calcular en la estructura del concepto económico de ese componente salarial al que hacía referencia nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre. Su opinión. Pero de igual manera sucede, mi estimado Gonzalo, en las cadenas comerciales. Claro. Una cosa son las grandes cadenas comerciales y otra cosa la tienda. Las tiendas. La tienda que tiene uno o dos, viendo cómo contratar una, dos personas, claro. Y en donde el trabajo del propietario prácticamente es un trabajo que es de 18 horas, 17 horas diarias. Entonces, y evitan contratar no solamente por un aspecto salarial, sino principalmente por un aspecto de las normas laborales. Entonces, como lo hemos expresado en varias ocasiones, el orden de los factores dentro de los compromisos presidenciales sí es importante, porque en los compromisos de presidencia estaba la elevación del salario, y el sector empresarial lo vio con distancia, pero la reconoce y la valida. Pero también estaba la reforma laboral, claro. Y una reforma laboral que flexibilice las situaciones, porque en este instante, sin reforma laboral, el alza salarial sí complica la situación. Reforma que no es tan fácil de que llegue, porque ya hemos, incluso en la entrevista anterior analizamos con Augusto de la Torre justamente el tema de la complejidad de una reforma laboral, porque hay distintas visiones. Nosotros lo hemos dicho aquí, hemos hablado con los dirigentes sindicales, con los dirigentes gremiales, empresariales, con economistas expertos, y no es tan fácil pasar esa reforma laboral contentando a todo el mundo. Los más radicales de los dirigentes sindicales dicen reforma total al Código Laboral, no dos leyes. El gobierno dice ley de creación de oportunidades más Código Laboral. Hay otros sectores que dicen no, una reforma al Código Laboral sin desbaratar lo que hay. Entonces, ponernos de acuerdo en el debate político con una asamblea dispersa y en una sociedad también con muchas tensiones no será cosa fácil. Hay que reconocer que el escenario que se viene para el primer trimestre en este tema concreto de la reforma laboral no será un camino de rosas. Definitivamente, y Augusto ha sido muy didáctico en muchas explicaciones que le he escuchado, inclusive hemos conversado con él, porque lo que él también ve comprometido es la generación de nuevas plazas de empleo. Claro. Y tenemos que reconocer algo. Ya ciertos dirigentes sindicales, en base a un incremento salarial que lo consideramos obviamente político, pero desmedido en los términos técnicos, ya se han pronunciado que no están de acuerdo y que quieren hacer manifestaciones, ante lo cual yo creo que primero reconozco el derecho de manifestarse, reconozco el derecho de hacer las movilizaciones que están convocando en el marco de lo pacífico, pero sí invito que cada vez que hay movilizaciones hacia el centro histórico, todos los locales comerciales del centro histórico se cierran, panaderías, librerías, bazares, todos se cierran. Un día menos de venta. Mire usted que yo ayer tuve que acercarme al centro histórico por un tema. Tardé una hora en entrar y además estaba cercado entero todo el entorno de la Plaza Grande. Entonces casi no pude hacer lo que debía, volví, perdí 2 horas. Es un ejemplo personal. Algo diferente, Gonzalo. Veámosles desde otra óptica. Quieren movilizarse, quieren manifestarse. Eso es yo legítimo, me comprometo, sí. Yo, Rodrigo Gómez de la Torre, me comprometo a acompañarles en la movilización, pero no vayamos al centro histórico. Demos la vuelta al Parque de la Alameda, el Parque del Ejido, y no afectamos al comercio, no afectamos a los negocios, no afectamos a la economía de las familias. Hay que manifestarse si quieren hacerlo. Bueno, yo les acompaño, pero no hacia el centro histórico. Demos la vuelta al Parque del Ejido, 2, 3 vueltas. Hasta nos sirve mucho para el sistema cardiovascular. Que los medios, claro, muy bueno, y que los medios de comunicación recojan los puntos de vista. Eso es parte del ejercicio democrático en una sociedad libre. Ahora, ¿qué supone
para ese aparato productivo, todo lo que está pasando, cuánto se debe hacer de provisiones, y un tema que no hemos tocado todavía, pero ahora se lo voy a plantear, porque usted es parte de quienes están en la discusión, el Consejo Nacional del Trabajo, esto de las comisiones sectoriales. No sabemos si los 425 es la única alza que va a haber, o habrá una alza escalonada en otros rangos, y hacia dónde. De eso todavía no tengo toda la nitidez. Mañana se lo voy a preguntar al ministro de Trabajo, que estará aquí, al arquitecto Patricio Donoso. A ver, en términos prácticos, lo que se ha hecho estos últimos años es que las comisiones sectoriales se suban a un piso de lo que se alza la remuneración básica unificada, lo cual obviamente conllevará, más no las otras fórmulas que se podrían aplicar. Creemos que la cuestión de indexación al ministro que las sectoriales suban a un piso de 425 y que lo que va para arriba pues se mantiene, obviamente, ¿no? Se mantenga estático, pero la indexación, por ejemplo, para rangos, o sea, alguien me preguntó, y vea, yo gano 470, ¿qué me va a pasar? Y la verdad es que le dije, no sé, porque... y la respuesta mía sería la misma. Ya. Lamentablemente no hay... ¿Cuándo se reúnen? Porque hasta el 22 de diciembre... No hay una convocatoria todavía, y de hecho tiene que definirse hasta el 22. O sea, esto es el miércoles próximo, Rodrigo. Confiamos que el día de hoy, llegue una convocatoria y lo más pronto posible para poder reunirnos. Pero tú has planteado algo que me gusta mucho, y es cómo va a ser el impacto en la economía. Y analicemos no solamente el salario, analicemos el incremento salarial con respecto a la reforma tributaria. La reforma tributaria... Me iba a preguntar eso también, ¿no? El tema del impuesto al patrimonio, claro, y todo lo demás. A ver, por favor. La reforma tributaria con respecto a quienes ganan más de $2,000, obviamente el impacto salarial es cero, ¿no? Pero van a pagar más impuestos. Pero para quienes ganan menos de $2,000, que se les va a reducir considerablemente las deducciones, si antes deducían 100, ahora deducirán 20, por dar números así al azar. Ese impacto en la economía de base, probablemente el alza salarial sirva para pagar los impuestos adicionales. Ya. Cuando hacemos referencia a las propiedades agrícolas que están contratando gente, que están generando mano de obra, que están preocupadas inclusive por innovar y mejorar y mantener las agroexportaciones, principal fuente de ingresos al país, nos ponemos a ver que a esas propiedades agrícolas hay un impacto importante en el tema salarial, claro, pero también hay un impacto importante en el tema de impuesto al patrimonio a quienes tienen tierra, pero no solo tienen tierra y están generando empleo, están generando divisas, están generando alimentos para el Ecuador. Entonces sí creemos que lo que está sucediendo, y lo voy a decir así en confianza, pero para mí es un universo paralelo, porque entiendo la posición del presidente en materia de caja fiscal, y entiendo bien que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, y tal vez aquí toca usar el charango, pero la realidad es que estamos apercollando al aparato productivo para sostener a un Estado obeso que, si no entra a una dieta estricta o probablemente no se hace la manga gástrica, el Estado obeso le va a generar un colapso a la economía ecuatoriana. Voy a poner dos temas para que usted los comente. Aquí he escuchado criterios de economistas, dicen el impuesto al patrimonio restringe la capacidad de ahorro. Otros han dicho el impuesto al patrimonio, por ejemplo, para el sector agrícola, grandes predios o medianos predios. Además, por ejemplo, hay una diferencia básica, incluso desde el costo de la tierra hasta la capacidad de producción de 1 hectárea en la costa y 1 hectárea en la sierra. Eso lo sabemos todos los que nos están escuchando y son productores agrícolas lo saben perfectamente. Este rato tenemos miles por todo el país de oyentes que saben eso. Pero dicen, a ver, el patrimonio ese que se queda estático en una propiedad agrícola no necesariamente genera en la relación suficiente como para pagar un impuesto de tal o cual rango. Entonces, muchos productores agrícolas o personas que tienen patrimonio en tierras tendrían que generar un préstamo costoso que alguien lo va a pagar, que es el propio dueño, y no sabemos de qué manera, para pagar ese impuesto, por un lado. Por otros dicen, no, es que todos los países civilizados tienen impuesto al patrimonio. Hace unos años, en la época de Correa, se discutía el famoso tema de Piketty, que según me han dicho no le fue muy bien
a la hora de la hora, donde se quisieron aplicar esas normas rígidas sobre el impuesto patrimonial. Pero bueno, es todo un debate y complejo. Y con esta reflexión podríamos terminar por ahora, Rodrigo. Quisiera añadir una variable. Municipios que están sin plata y están valorando las tierras rurales entre 2, 3, 5 y hasta 12 veces por sobre el valor comercial de la tierra. O sea, valoran la tierra rural más allá del valor comercial y más allá de que una cosa es un impuesto predial urbano y otra rural, no tiene nada que ver, pues. Y considerando que quienes ponen los precios son los municipios que luego no dan ningún tipo de servicio ni ninguna contraprestación. Perdóname, pone el valor de la tierra a lo que se imagina, pero el mercado es otra cosa. Si la tierra vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella, como cualquier cosa. Exactamente, pero ponen el valor de la tierra con la ideología del mismo Piketty, y fue Francia también que ya eliminó el impuesto al patrimonio. Sí, pues ya vieron que no. El impuesto al patrimonio, en esencia, es un impuesto que se genera luego de haberse pagado los impuestos para crear el patrimonio y va en contra del ahorro. O sea, es impuesto sobre impuesto. El impuesto al patrimonio es el primer enemigo al ahorro y es una doble tributación. O sea, impuesto sobre impuesto, en definitiva. Claro. Ya se pagó y ahora hay que volver a pagar. Bueno. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es una realidad paralela que creo que, y confiamos que se corrija de algunas medidas de este año, pero el tema del impuesto al patrimonio, las tierras rurales, es absolutamente absurdo, más allá de que hay un incentivo perverso, lo llamo yo, porque no pagan impuesto al patrimonio las tierras improductivas. O sea, la tierra que está botada, esa sí le perdonamos el impuesto al patrimonio, como dice la ley. Y a la tierra productiva que está generando empleo, que está generando mano de obra, que va a pagar el alza salarial, también le vamos a ahorcar por ese lado. Parecería una inconsistencia, ¿no? Parecería una inconsistencia. No puede sacar créditos del 1% a 30 años plazo para pagar el impuesto al patrimonio, porque el microcrédito está solo hasta $5,000. Entonces, sí estamos planteando algunas... Se va a mover el rango cosas, conforme el caso del 1%. Se va a ir moviendo, sí. pero el tema es que la coyuntura que estamos vislumbrando, y lo comentamos días atrás, Gonzalo, contigo, para el año 2022, para el sector agrícola, ahora ya con un incremento de $25 al salario básico, pues es como se dice en términos médicos, está de pronóstico reservado. Ojo, que si hay menos alimentos, si hay menos producción, menos oferta, hay inflación. Es una norma complicada, pero bueno, ya veremos lo que pasa y seguiremos dialogando con amplios sectores. ¿Para qué? Para que el oyente saque sus propias reflexiones. Gracias, como siempre, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Un buen día. Gracias a ti, Gonzalo, gracias a Radio Quito Platinum, y un abrazo a todos los radioescuchas y por unas buenas fiestas. Un abrazo. Un saludo cordial. Ya venimos en un momento.